La campaña por el Yasuní se activa con cánticos, lanzas y trajes que los identifican como indígenas amazónicos para mostrar su apoyo al sí en la consulta popular sobre el Yasuní que busca frenar la explotación del bloque petrolero ITT, que se realizará el próximo 20 de agosto junto con las elecciones generales anticipadas. La comunidad, que se identificó como Waorani, busca la protección de la naturaleza, el ambiente y la biodiversidad del Yasuní, así como los derechos humanos y colectivos de las organizaciones que habitan en la zona, especialmente de los indígenas no contactados. Representantes de esa comunidad dijeron que varias cifras indican que la explotación petrolera no representa mayor ganancia para el país, por su impacto negativo es mucho mayor que los beneficios y que la explotación del ITC no es rentable social ni ecológicamente. Para sacar la economía adelante no es necesario el petróleo, tenemos la cultura, medicina natural y eso se llama economía, dijo Juan Bay, líder de la nacionalidad Waorani. Con ellos estuvo Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco, quien hizo la reflexión de que el petróleo no es desarrollo, no es alternativa económica para el país, pues desde hace 55 años se nos trae en cantones de la Amazonía y su población sigue constando entre las más pobres del país. Javier Viteri, defensor de los derechos ambientales y colectivos, aseguró que el día de la consulta toda la población va a ratificar un sí profundo para poder garantizar derechos y el ambiente digno e hizo un llamado a todas las sociedades para que se encajen los propósitos de la defensa de la vida y territorios amazónicos. La campaña se hace bajo el lema Sí al Yasuní, que también aboga por la transparencia en temas económicos y políticos, por contratos transparentes, y se hace un llamado a la responsabilidad de las autoridades y líderes políticos para que consideren el valor inestimable de la biodiversidad y la importancia de salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión vamos a seguir hablando del Yasuní. Hemos estado abordando esto del Yasuní desde diferentes enfoques, desde la parte biológica, la parte social. Vamos a tratar un poco hoy lo económico y también desde primera persona de alguien que ha estado viviendo ahí. Para eso he traído al economista Javier Viteri para que nos hable sobre lo que está pasando en Yasuní y quizá abordar algunas cosas que no hemos abordado hasta ahora. Bienvenido, Javier. Hola amigos, amigas, gracias por la invitación, muy amables, feliz de estar acá. Muy bien, y la pregunta con la que siempre empezamos aquí en la Biozona y para que la audiencia te conozca, ¿quién eres, qué haces y cómo llegaste aquí? Bueno, mi nombre es Javier Viteri, soy economista, graduado en Guayaquil, activista desde muy pequeño, desde los 16 años, por lo cual me relacioné con esta lucha del Yasuní hace 10 años atrás, recogiendo las firmas habilitantes para poder lograr este referéndum que vamos a tener el 20 de agosto. Luego de eso, pues, tuve la oportunidad de conocer las nacionalidades indígenas, acompañando distintas luchas a nivel urbano por los derechos colectivos. En el vaivén de las cosas, terminé viviendo con la nacionalidad zápara del Ecuador, como a unos 35 minutos en avioneta desde la parroquia Shell, por 2 años aproximadamente, dando clases como unidocente. Luego de eso regresé a terminar mi carrera y bueno, no he dejado de acompañar a los pueblos, estar activo en la defensa de los territorios, apoyar y ahora también trabajando con las nacionalidades indígenas de la costa. Desde allí el recorrido, desde allí el posicionamiento que me trae el día de hoy a compartir contigo, con tu audiencia, sobre este tema que es muy importante del Yasuní ITT, que viene 10 años resonando y que se pone de nuevo en boga a nivel nacional con esta consulta popular y todos los colectivos a nivel nacional, de los pueblos, nacionalidades, pero la ciudadanía en general va a tener que votar y estamos muy expectantes de este proceso también e involucrados y aquí felices de poderte compartir los pormenores. Como si fuera agua, transitamos la I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la Biozona.
Bueno, Javier, y una de las preguntas que solemos hacer aquí también al abordar a nuestros entrevistados para entender de dónde es que viene su pasión y también, por ejemplo, si hay personas jóvenes que están escuchando y que tienen quizá ganas de ayudar pero no saben cómo, quizá nos podría servir un poco de tu experiencia en esta área. ¿Cómo fue que te involucraste, pero sobre todo, de dónde surge esta pasión, digamos? Bueno, como te decía anteriormente, desde muy pequeño comenzó este sentido de lucha, indignación sobre algunas causas sociales. No sé, tal vez yo creo que el hecho de haber crecido en un barrio marginal de Guayaquil, tal vez en el suroeste de acá de la ciudad, enfrentar distintas realidades sociales alrededor, también la fortaleza de la familia para poder guiar de cierta forma los pasos y también ver las actividades que hacían mis padres, siempre muy humanitarias, como que pienso que me llevaron a direccionar mis esfuerzos a pelear por los, por los que no pueden alzar la voz o por los que tienen dificultades para hacerlo. Entonces, eso y desde allí, siempre en ese sentido colectivo, poder construir algo, una idea, una propuesta o una alternativa, ¿no? Y en este caso, tu decisión de estudiar economía, ¿crees que fue porque quizá con un aporte utilitario de que quizá entendiendo un poco la economía pudieras apoyar desde otra parte, digamos? Sí, sin duda. En realidad, como sabes, el sistema de educación pública superior en Ecuador es muy complicado su ingreso, entonces como que dabas un examen y luego tenías que ver qué materia estudiar según tu puntaje. Entonces traté de sacarlo más alto para tener la soltura de elegir cualquiera, pero en ese sentido no fue hasta después de una visita en la Amazonía que luego de esta experiencia que estuve en ese lugar como 3 meses en una comunidad zápara también, salí con esta idea de estudiar economía porque había podido meditar cosas sobre el concepto de la economía en ese entonces, ¿no? Pensar de que sí, que la economía administra los recursos de la producción, que son escasos ante necesidades ilimitadas. Entonces, como ya teníamos esta pelea por los petróleos y que las petroleras venían para satisfacer la demanda mundial de cosas, etcétera, yo decía, pero estos economistas, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tratando de crear fórmulas para satisfacer necesidades ilimitadas si los que tenemos como recursos se van a acabar algún día si seguimos a ese ritmo? Entonces, desde ahí comenzó esta gana de estudiar economía, de entrar a la escuela de economía y de entrar a refutar de cierta forma la teoría clásica. Claro, porque hay uno de las cosas que siempre me ha preocupado, o bueno, que no he entendido, siendo un completo ignorante de la economía, que a veces quizá, no sé si en papel o al menos en la práctica sí, pareciera que se asume que los recursos naturales son ilimitados, o al menos así parece que actúa la gente al extraerlos, ¿no? Como que no hay este clic de, no, espera, no podemos extraer ilimitadamente porque todo tiene un límite y en este caso, antes de acabar el límite, tocamos con el colapso de los ecosistemas. Sí, y creo que ahí empata mucho el tema de la economía con la ecología. Ahora hago una maestría en ecología política, entonces tiene que ver muchísimo porque los sistemas de regeneración de la naturaleza son muy complejos. Entonces cuando la violencia extractivista entra, y no solamente entra y atenta contra la naturaleza y los sistemas de vida que sostienen la vida, también se van generando un sinnúmero de violencias a nivel social, ¿no? Entonces es preocupante y de ahí viene el despojo, ¿no? Para la utilización abrupta de recursos naturales. Y así Claro, está planteado el sistema. y ahora que comparas economía, ecología, de hecho comparten etimología, ¿no? Por supuesto. No se destruye solo la biodiversidad, esto entre comillas, porque ya es bastante destrucción, pero además afecta a todo el tejido social y así. Pero bueno, quiero entrar un poco en el contexto. Ya sabemos, los que nos han estado escuchando, la biodiversidad de Yasuní, no solo en número de especies, sino también en combinación de especies, que es única, que después, bueno, hay petróleo ahí, pero esto de la iniciativa Yasuní ITT, cuéntanos un poco del contexto de qué es la Yasuní ITT. Bueno, allá como hace por unos 11, tal vez 12 años, aquí en Ecuador, tuvimos un presidente que se llamaba de esta doctrina de los socialismos del siglo XXI, ¿no? Entonces, y en una situación en la que tuvo que elegir explotar petróleo en la Amazonía, específicamente en el ITT, se encontró con mucha resistencia a nivel mundial, ¿no? Ante esto, muchos colectivos, organizaciones, etcétera, por lo cual su gobierno empleó
una idea en la cual se esperaba dejar el petróleo bajo el subsuelo, creando un fideicomiso a nivel internacional para que el mundo depositara dinero en compensación a la no explotación del crudo en el ITT. Tengo entendido que se hizo, bueno, eso fue público, hubo una campaña internacional muy rimbombante con embajadores. Me acuerdo la compañera Ivonne Baki estaba ahí llevando este mensaje. Ella ahora creo que es embajadora en Estados Unidos, si no mal lo recuerdo. Entonces, esto fracasa y se pierden también muchos recursos de promoción de la iniciativa Yasuní TT. Luego en una cadena nacional el presidente dice que el mundo lo había defraudado y que no le quedaba otra que explotar el Yasuní. A partir de ese momento hubieron muchos colectivos ambientalistas a nivel nacional que nos organizamos para poder pensar en algo. En el principio desde Quito nace este grupo Yasunidos, pero también desde Cuenca, desde la sierra, centro, sur, la costa, Guayaquil específicamente, muchos colectivos nos organizamos para también pensar en alternativas, y una de estas era proponer una consulta popular, ¿no? Se recogieron firmas, se necesitaban más de 800.000 firmas, creo que un poco menos de eso, pero se lograron más. Y bueno, solo en la costa hubieron más de aquí de Guayaquil hubieron más de 200.000 firmas que se seleccionaron. Y estas firmas fueron invalidadas por el CNE en aquel entonces, ¿no? Porque el gobierno quería extraer petróleo y hubo una campaña en contra de todos los que estábamos recogiendo firmas. Me acuerdo que nos llamaban los ecologistas infantiles. Y bueno, y nosotros éramos jóvenes convencidos y seguimos manteniendo esta convicción, ¿no? Entonces nos invalidan las firmas, aludiendo que los papeles en los cuales habíamos impreso los formularios para recolección de firmas variaban unos y otros con respecto a su peso en gramaje, y por eso estaba prohibido poder hacer aceptar estas firmas como válidas. Y otra cosa era también que había firmado Superman, Batman, Robin y todo, y todas las ligas de las estrellas esas de superhéroes. Claro, estaba buscando como que todos los detalles para ir eliminando firmas y que no fuera válido. Pero en ese Exacto. momento la consulta que se estaba proponiendo era esta misma de ahora, era parecida a la pregunta. Sí, era esta consulta popular por el Yasuní TT, Sí. era lo que se pedía firmar. Hubo una pregunta inicial que luego la Corte Constitucional hace una variación, pero no de fondo, sino de forma. Entonces, eso sí vale aclararlo, pero era la misma intencionalidad. Entonces, esto se invalida y en el 2018 hay una acción de protección que se pone en el Cantón Pichincha, creo, y se llega hasta la tercera instancia y se comprueba la legitimidad de la consulta, ¿no? Por eso llega a la Corte Constitucional. Y luego de 10 años de espera y de presión social, también ahí sí vale reconocer a Yasunidos, que estuvo también como que en el sostenimiento jurídico del proceso. Se da como que de un momento a otro la aceptación de la consulta en un momento de crisis política también en el país, ¿no? Claro, están pasando muchas cosas en este momento. Bueno, entonces hablamos de este referéndum, esta consulta popular. Para que quede claro, que ya lo hemos dicho acá, ¿qué se está pidiendo? Porque una de las cosas que también se confunden es que se piensa, o la gente que va por el no dice, no, están proponiendo que dejemos de explotar petróleo para siempre, ¿no? Que se caiga la industria del petróleo. No, realmente la pregunta dice un solo bloque. En Ujú. Ecuador, la Amazonía entera y la costa ecuatoriana está dividida en bloques petroleros. Y el bloque 43 es uno de estos. Por eso es el 43. Existe el bloque 1 que viene desde la costa, y en territorio Zápara hay hasta el 83, el 79, hay el bloque 10. Hay muchos bloques. Lo que se pide es que no se explote el bloque 43 por lo que representa para el mundo y para el país el Parque Nacional Yasuní TT, por lo que representa dentro de los territorios indígenas en aislamiento voluntario que viven en esta zona, los Tagaer y la Toraminane. Y también es un precedente histórico, porque en toda la historia de la humanidad no ha existido una consulta popular de esta magnitud que sea propuesta desde la población, acogida desde el Ejecutivo, desde el Estado, para que se consulte a la población sobre un tema de carácter de carácter nacional, ¿no? Sí, bueno, entonces tiene que quedar muy claro que solamente estamos hablando de un bloque. Y el otro
gran malentendido. Esto de Petroecuador, que está diciendo que las cantidades son una cantidad de tantos millones de dólares, pero la realidad es otra. ¿Me puedo explicar cuáles son realmente en términos económicos de qué estamos Sí. hablando aquí? Hola, 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 hola. Ay, ay, ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Petroecuador habla de 4.883 millones de dólares, ¿no? Y esto en valores presentes, ¿no? A 33 años, ¿no? Habla de 147 millones de dólares anuales, más o menos, ¿no? Y lo cual es una cifra muy ostentosa, porque han proyectado los barriles de petróleo, el precio del barril del petróleo, a 97 dólares para llegar con estos temas, ¿no? Y esto de aquí no es sostenible porque actualmente el petróleo está en 60 dólares y tiene un promedio similar desde el 2014, desde que hubo esta última crisis petrolera. Entonces, ¿de dónde vienen estos números? Y estos son los números oficiales de Petroecuador que se presentan a la Corte Constitucional como justificativo para que no se dé la consulta popular. Entonces, es totalmente inaudito que se proyecte el barril de petróleo con su precio a 97 dólares, sabiendo que la información de mercado en base a la oferta y la demanda no va por ahí, y tampoco Ecuador no pone este precio. Hay bloques a nivel internacional que se encargan de esto en base a la oferta y la demanda. Ecuador no infiere con respecto a esto. Entonces, seguir dependiendo de nuestra economía hacia la volatilidad de un mercado internacional que no genera seguridades, pues realmente es seguir viviendo en una dependencia ilógica, ¿no? Y esta abundancia de recursos naturales, entre comillas, se vuelve de una forma u otra en una maldición por todo lo que genera, ¿no? A su alrededor a nivel de destrozos a la naturaleza, a nivel de violencia de derechos humanos, a nivel de el reconocimiento de la participación ciudadana, etcétera. Y obviamente la corrupción. Exactamente, por ahí dicen la maldición de la abundancia. Entonces estamos hablando, el número que se maneja de números un poco más realistas de lo que podría salir del Yasuní, que representa menos del 1% del presupuesto del Estado, ¿no? Solamente Correcto. para pensar en soluciones, porque, bueno, es muy poco, pero de alguna forma se tendría que llenar, ¿no? ¿Qué acciones qué se podría implementar para cubrir este 1%? Sí, solo para decirte algo que se me pasaba por alto, Petroecuador también calcula estos valores de supuestos ingresos en base a una producción de barriles diarios calculado en 5.000 barriles diarios, ¿no? 55.000 barriles, perdón, diarios, ¿no? Y sabiendo que el informe de Petroecuador trimestral desde enero desde enero hasta el mes de marzo, nos muestra que ese valor ha ido disminuyendo. Es 3% menos de lo que se esperaba y solo en 3 meses. Esto tiene una tendencia a la baja. Actualmente son 47.000 barriles de petróleo diarios. Anteriormente decían 75.000. Después nos dicen a la Corte Constitucional 55. Y luego sus propios reportes dicen 47.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso sigue bajando y aparte el costo de refinación de este petróleo es totalmente alto. Ese petróleo tiene un grado API de 8 grados. Y ustedes saben que esto es difícil refinar y Ecuador no tiene la capacidad para poder refinar este petróleo aquí. Por eso pagamos penalidades a nivel internacional cuando ofertamos nuestro petróleo al mundo, ¿no? Entonces no es el mejor petróleo que tenemos. No es nuestra característica ser un petrolero por especialidad y calidad, ¿no? Por otro lado, ¿de dónde vamos a reponer estas ganancias petroleras? Pues también decirles que nos quedan 15 años de economía petrolera. Después de 15 años Ecuador ya no va a tener más petróleo en el mundo. El cenit petrolero pasó desde ya el 2002. Desde ahí para adelante todo ha sido ya en picada. Esto lo vemos en una campana de Gauss y ya vemos que esto se va para abajo. No hay un rendimiento de nuevo para arriba, inclusive encontrando nuevas reservas a nivel mundial.
bueno, ¿cómo recuperamos esa plata que supuestamente es bastante, pero como ya lo digo, no representa tanto y es importante cambiar este paradigma? Pues ahí hay muchas soluciones. Una de las primeras es poder generar un control tributario real, ¿no? El 10% de excepción tributaria se le da a los grandes poderes económicos aquí en el Ecuador y nadie sabe y ellos no lo necesitan. Entonces, por ahí yo comenzaría, ¿no? De ahí estos anónimos tributarios de gente que tiene ingresos y no paga porque nuestra economía no es muy coercitiva. Entonces, también yo diría por ahí, paraísos fiscales, evasión de impuestos, etcétera. Son cosas que hay que ir regulando y cualquier economía sólida lo hace. Por otro lado, las telefonías de celular. Las telefonías de celulares aquí son la mayoría extranjeras y tienen ganancias exorbitantes y tarifas que van hacia los cielos. Si nosotros también reguláramos y aunque sea nos ajustáramos al promedio regional, tenga por seguro de que esa empresa no se va y sigue trabajando y generamos mayores ingresos para la economía ecuatoriana. Si nosotros también seguimos promoviendo un turismo de naturaleza de manera consciente, sostenible y que no sea agresivo, podemos también generar también grandes ingresos si fortalecemos este sentido, porque la actividad turística es como la construcción, ¿no? Va y está encadenada a distintos sectores. Miren lo que pasa con Costa Rica, ¿no? Casi gran porcentaje de su territorio, más del 50%, se ha declarado como reserva natural para poderse ofrecer como un atractivo del país, ¿no? Entonces hay muchas salidas, hay bastante que hacer, hay mucho que crear por parte de los hacedores de política pública. Hay que ponerle en la tarea de trabajar participativamente y colectivamente y generar alternativas que ya están sucediendo. Los territorios y el modo de vida y lo que sucede en territorio indígena y en donde se cuida la mayor parte de la biodiversidad del mundo, eso ya es una alternativa y hay que hacerla valer. Ahí falla la economía tratando de poner variables económicas y valorizando la vida sobre cualquier otra cosa. La pérdida del patrimonio cultural, natural, es irrecuperable. La economía no puede tomar una decisión única cuando hay una inconmensuralidad de variables que se tienen que tomar en cuenta. Claro, y ya que hablamos ahorita de pérdida, la biodiversidad, y tú viviste ahí, cuéntame cómo viviste este cambio ahora que están las petroleras contaminando la selva. O sea, pudiste ver el cambio directo, ¿no? Sí, mira, te cuento. Yo cuando te digo que fui a vivir 2 años con la nacionalidad zápara del Ecuador, la nacionalidad zápara es un territorio en donde se declaró antiextractivista y no reciben petroleras ni negocian con ellas. En los 80, cuando hubo exploración petrolera por allí, dejaron como estos muñecos, le llaman, y chorreaba el petróleo, ¿no? Porque es como una válvula media abierta que dejan ahí después de la exploración para después reconectar y extraer, ¿no? Entonces, cuando pasábamos por estos pozos mal sellados, pues sí, obviamente veíamos que habían derrames, que animales se acercaban, como el tapir, también el jabalí, le llaman allá el sajino, ¿no? Entonces también estos animales grandes, los monos, querían como comer el petróleo, no sé por qué, tal vez ustedes son más expertos en eso, ¿no? Como que les atraía el petróleo, se lo comían y fallecían al lado de este pozo. Luego de esta experiencia en territorio zápara, que en realidad me cambió la vida, porque yo, siendo un guayaco que vive en la ciudad, hice vivir a la selva por más de 40 minutos en avión, y estar allí, ver la cultura, la naturaleza y aprender todos los días, pues fue algo mágico y transformador en mi vida, ¿no? Y que por lo cual soy lo que soy hoy también, ¿no? Porque muchas de mis decisiones fueron después de esta experiencia. Después de esto, pues dentro del acompañamiento de las nacionalidades indígenas, me pudieron llevar a lo que es el norte de la Amazonía, donde tuvo la actividad petrolera Chevron Texaco, en donde los afectados por Chevron en realidad están sufriendo, y la gente de este sector tiene un nivel de cáncer a nivel porcentual más grande que en las ciudades metrópolis del Ecuador. Por ejemplo, el promedio de cáncer allá está entre los 32, 35%, y aquí en las ciudades está entre el 12, 14%. ¿Por qué las comunidades amazónicas mueren de cáncer? Entonces, preguntémonos. Entonces, y las piscinas están allí a libre a disposición de todo el mundo que las pueda ver. Te mete la mano y saca ahí petróleo. Tiene a los mecheros al lado que botan el gas que no se puede procesar porque no tenemos la capacidad para procesar este gas. Entonces lo quemamos y lo tiramos al aire, acabamos con la biodiversidad que pasa allá al lado, y aparte de eso quemamos a la gente. Entonces es trágico, es muy trágico.
todo lo que está sucediendo en la Amazonía, las petroleras que hacen uso de los territorios amazónicos para la explotación no tienen retribuciones sociales hacia las comunidades como para decir que por lo menos mejoran las calidades de vida en un sentido occidental. Para nada, ni siquiera es así. Analicemos los índices de desarrollo en función a las necesidades básicas insatisfechas, los grados de escolaridad, etcétera, el tema de la salud, los accesos a la salud pública. Es nulo esto. Es preocupante, muy preocupante lo que está sucediendo. Por eso esta consulta popular se vuelve transformadora, porque también es una señal para decirle a los hacedores de política aquí en el Ecuador de que no estamos de acuerdo con el extractivismo como sistema de producción, de desarrollo, etcétera. No estamos de acuerdo y queremos cambiar esto, y que los pueblos de la costa, los pueblos de la sierra contra la minería, acá contra los invasores y los utilizadores de montaña para sacar la piedra, todos ellos sepan de que el Ecuador no quiere un sistema de desarrollo basado en la destrucción de la naturaleza y en el detrimento de los territorios en conservación de los pueblos indígenas. Bueno. Sí, exactamente, creo que has dicho muchas de las cosas importantes que se tienen que decir ahora. Te agradezco que nos hayas dado toda esta información, sobre todo viniendo de alguien que ha vivido ahí, ¿no? Y quizá has tenido como una perspectiva diferente y verlo, no desde, por ejemplo, escuchar solo medios de comunicación que te dicen, entre comillas, esta super ultra tecnología que no afecta nada. Vemos que la realidad es que sí afecta bastante. Y bueno, esta consulta popular marca un hito en ese sentido, porque es una oportunidad del pueblo ecuatoriano de decir, bueno, ya estamos cansados de esto, vamos hacia otro lado, digamos. Pero ya quizá viéndolo un poco desde más global, hacia futuro, hacia muy futuro, ¿cuáles podrían ser estas otras alternativas al extractivismo? Estamos pensando ya quizá no en un contexto solo local de Ecuador, sino ya quizá global, porque una de las cuestiones para poder resolver el cambio climático es cambiar este modo que tenemos, ¿no?, de producir. Tú, desde tu posición como economista, ¿qué nos podrías decir al futuro? ¿Cuáles serían uno de los caminos posibles para explorar? Corre, ven, súmate a la biozona. Bien, también solo se me quedó atrás un dato. Quería decir que en el ITT hasta el día de hoy existen 22 derrames petroleros calculados por el MAE, y esta cifra tiene su grado de error porque no están en territorio, sino que lo miden por sensores remotos, y los derrames son todos los días. Por lo que preguntas, pues pienso que podríamos conversar un poco más profundo en base a cuáles son los cambios que necesitamos como sociedad a nivel planetario. Sin duda necesitamos una sociedad más sobria, una sociedad no basada únicamente en el consumo, en entender las alternativas como procesos que ya suceden en otros espacios en donde el modo de vida es distinto y que lleva una interrelación y conexión directa con la naturaleza, por lo cual pienso que de entrada hay que respetar los derechos indígenas para poder cambiar cualquier sistema de producción. Porque si nosotros seguimos utilizando el extractivismo, pues seguimos vulnerando derechos indígenas y las formas de cuidado que han garantizado el bosque en pie hasta el día de hoy, de entrada. Segundo, pienso que el metabolismo de nuestra sociedad está descompuesto, está dañado. Tenemos que cambiar esto, tenemos que producir menos. Y a esto a los economistas les va a doler porque nunca van a querer dejar de cuantificar la producción hacia un rendimiento exponencial y cada vez más creciente, pero no podemos más. La teoría física nos dice que el planeta no da más, estamos en un punto de no retorno, los científicos los han dicho, tenemos ya tiempo que estamos perdiendo para generar una transformación dentro del planeta. Estamos buscando vida en Marte porque ya los que tienen plata saben que no es sostenible la vida en el planeta Tierra con el mismo sistema de acumulación capitalista. Tenemos que cambiar el paradigma de producción. Obviamente, precedentes como lo del Yasuní, como lo del Chocó Andino, como todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza es vital, pero tenemos que decrecer. Y ahí es donde viene el tema de la teoría del decrecimiento, a la cual yo me acojo,
y no es un romanticismo económico, es la realidad. Va por ahí, porque la capacidad física no nos da. Se necesita consensos planetarios, lo cual es difícil, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Y cuéntanos un poco de contexto de esto, porque quizá los no economistas no hayamos escuchado de... Claro, la teoría del decrecimiento significa cómo dejar de producir al mismo nivel que estamos produciendo. Que nuestras economías ya no solo piensen en crecer a nivel de la producción, sino que piensen en regular sus niveles de crecimiento o regular su crecimiento como tal para no llegar a momentos que no podamos ya retroceder. Por ejemplo, hay países que están generando demasiada producción, que es como el caso de la China, como el caso de Estados Unidos, son países potencia. Ellos deberían ya comenzar a producir menos, porque el nivel de producción ha aumentado y los rendimientos de escala ya no son favorables en este momento en el mundo. Porque cuando ellos crecen a costilla de los recursos naturales que nosotros les ofrecemos. Entonces, si nosotros decimos stop, ya no vamos a utilizar más nuestros recursos naturales, eso significa que ellos también van a tener que cambiar las formas en las cuales producen. Sin duda han habido algunas alternativas. Dicen, sí, ya no vamos a usar combustibles fósiles, ahora vamos a utilizar energía fotovoltaica. Pero bueno, para generar la energía fotovoltaica necesitas batería, por lo cual necesitas mucho litio y seguir explotando la tierra. Y después dicen que bueno, para cambiar la matriz necesitamos el tema de carros eléctricos. Otra vez caemos en el litio y obviamente seguimos usando recursos naturales y afectando al planeta. Vamos a usar la energía eólica. Bueno, todo necesita acumularse en baterías. Seguimos utilizando el litio. Paneles solares, incluso para hacer el panel se necesita cobre, que viene de las montañas y los grandes cableados, etc. Entonces, por donde apuntemos, las alternativas siempre van a quedar cortas si seguimos con el mismo nivel de producción. Si seguimos creciendo ilimitadamente, como te decía al principio. Si seguimos pensando que el crecimiento es exponencial e ilimitado, pues estamos jodidos, por así decirlo, como sociedad, porque no nos queda mucho tiempo de supervivencia. Tal vez estas grabaciones van a quedar ahí, porque seguramente nadie más las podrá escuchar, porque no habrá quién. Entonces sí, es una tarea catastrófica de cierta manera, pero si seguimos con este ritmo, pues acabaremos allá. Y ahí es en donde nace el tema del decrecimiento, de sociedades justas, de sociedades colaborativas, que los intercambios sean iguales, por iguales, ¿no? Que los intercambios de mercado no sean de manera con relaciones de poder, sino que tengan un intercambio justo, de que el mercado de una forma u otra no ha sido el problema ha sido la forma en cómo se llevaba el mercado. Nuestras sociedades antiguas hacían mercado sin generar tanta destrucción. Entonces esta seta capitalista acumuladora pues nos tiene distraídos y nos tiene muy divididos, pensando individualmente y en el crecimiento exponencial, a eso más o menos. Claro, y mencionabas al inicio que es realidad, pero cuéntame cómo se podría llevar esto a la práctica, digamos, porque siento que es como que es bonito, pero todos tendríamos como que ponernos de acuerdo al mismo tiempo para que funcione, y eso lo veo un poco improbable. ¿Cómo pensarías tú posibles caminos de ir hacia allá? Es lo que le decíamos a Rafael Correa cuando lanzó la iniciativa Yasuní y quería la recompensación internacional, y cuando no la logró, pues dijo ya, explotemos todo. Pues nosotros muchas veces no podemos esperar que el vecino haga cambios para poder transformar las cuestiones que pasan en nuestras propias parcelas, en nuestros propios terrenos. Si nosotros vemos ya esta cuestión, pues pienso que desde los bloques del sur, de los países que han sido totalmente marginados y que viven en la desigualdad, pues desde ahí deben venir los primeros consensos. Porque si entre nosotros nos cerramos en ese sentido, pienso que podemos generar políticas más amigables, políticas que vayan con la reciprocidad y en sistemas económicos más empáticos, que realmente satisfagan necesidades y no acumulen ganancias. Entonces pienso que por allí hay que trabajar. Tal vez nos faltan unas 2 generaciones de políticos para poder lograr restaurar este tipo de conceptos dentro de nuestras sociedades, pero ya está pasando, ya se está conversando y por algo estamos teniendo el día de hoy esta conversación con el pretexto del Yasuní, pero que en realidad es el primer paso para hablar de un cambio de paradigma a nivel sistémico desde el sur. Claro, esto es el Yasuní ahora, pero tiene un trasfondo grande. Y bueno, ya hablamos de a términos globales, cómo podemos ver esto, pero volvamos antes de cerrar un poco a lo chiquito otra vez.
se termina el Yasuní, ya hablamos un poquito de tenemos que sí, se gana en la consulta popular el sí. ¿Qué podemos hacer los demás después de que eso ocurra? Porque me imagino que la lucha no termina ahí, ¿no? No, la lucha no termina ahí. Hay muchos territorios que están amenazados por la explotación petrolera y están en resistencia. Sin duda, después de la consulta popular del Yasuní, habría que pensar en un plan de remediación a la población guaraní. La población guaraní se ha declarado en emergencia contra la petrolera y contra todo lo que ha tenido que ver como interferencia externa a su territorio, porque después de más de 80 años de contacto del pueblo guaraní, siguen viviendo en situaciones muy deplorables e inclusive teniendo las regalías de la explotación petrolera al lado de ellos, contaminándole sus medios de vida. Entonces, atender a esta emergencia guaraní sin duda va a ser uno de los retos de la sociedad ecuatoriana y mundial. Por otro lado, seguir haciendo prevalecer el consentimiento de los pueblos en mantener su forma de vida y sus territorios es algo que es una pelea eterna y que hay que mantenerla, no hay que aflojarla. La población tiene que ir sensibilizándose al respecto en generar sistemas más armónicos dentro de sus ciudades para que la transición sea verdaderamente posible. Siento que eso sería en lo inmediato después del Yasuní, de la consulta popular, en la victoria del sí, pues pienso que ese sería en lo inmediato. En lo de largo plazo, pues habría que pensar en construir una economía post-extractivista en donde todos los científicos, colaboradores y grandes políticos del acontecer nacional se puedan sentar a debatir cómo generar una economía sin la dependencia de los recursos naturales, porque lo único que nos ha traído es pobreza, corrupción y los incrementos de deuda, que únicamente es lo único que ha crecido. Después de que se encontró petróleo en Ecuador en los 70 para exportar, lo único que creció no fue el PIB, fue la deuda. Entonces, porque nos veían como nuevos ricos y nos podían dar plata, pero nunca lo pudimos pagar porque se la rifaron nuestros políticos. Entonces, pienso que esa sería la gran tarea, de poder pensar y contagiar a demás países de la región para poder construir sociedades desde el Abya Yala en reciprocidad con el ambiente, en correspondencia a las iniciativas que se plantean desde el cambio climático y desde las políticas por el cambio climático, etc. También quería contarte que una alternativa también al mantener el petróleo bajo el suelo y los recursos naturales sin explotar es de que la cooperación internacional está destinando fondos de adaptación y mitigación al cambio climático, porque esta realidad es real, esta realidad es palpable, está sucediendo y todos los países del mundo están pensando en cómo pueden hacer para compensar a los que han cuidado los bosques. Entonces ahí hay muchos fondos de transferencia que pueden llegar a la economía ecuatoriana y que se deberían usar para atender todas estas cuestiones que te he venido expresando. Claro, es como lo que se quiso hacer con la iniciativa Yasuní ITT, pero ya en un momento en el que la economía está, bueno, que estamos en ese punto de la economía en que se puede empezar a reconocer. Quizá lo del Yasuní ITT también fue un poco muy pronto. Sí, totalmente. Si hubiese sido lo del Yasuní ITT, la iniciativa de Rafael Correa en ese entonces y su gobierno, hoy en día, pues déjame decirte de que esos 3.000 millones se conseguían sin problema, porque el mundo necesita que no se sigan consumiendo combustibles fósiles y que se siga emitiendo CO2 al ambiente. Ok, bueno, hablamos de eso, que también suena un poco en lo colectivo, ¿no? Que se puede hacer, pero desde lo individual, ¿qué puedo hacer yo para ayudar desde lo individual? Muchísimo. Comience separando la basura en su casa y respetando a los recicladores de base que hacen este reciclaje informal. Comience a generar menos consumo de energía dentro de sus hogares. Comience a usar el transporte público, comience a compartir el vehículo, comience a generar mejores hábitos alimenticios, comprarle a los agricultores locales, comience a sembrar su propia huerta, reforeste sus espacios en la ciudad, genere políticas ambientales a nivel de ordenanza municipal, genere mayor actividad participativa entre los barrios, asociaciones, gremios, etcétera, con el fin de generar colectividades
preocupadas por el ambiente, preocupadas por los aconteceres sociales y que esté en la capacidad de accionar directamente. Mucho de lo que se habla también de la iniciativa de Yasunidos es que al principio fue poca gente organizándose y ya después se sumó mucha más gente a la lucha, ¿no? Sí, en realidad éramos muy pocos, ciertas fracciones del movimiento indígena, este grupo de Quito, los grupos de la costa, gente del sur, de la sierra y también del norte. Entonces éramos pocos, pero esto obviamente se sobredimensiona y se nos va de las manos. El tema de Yasunidos o de los colectivos, nosotros acá en la costa somos Resiste Yasuní, se va mucho más allá. Esto es una fiesta democrática a nivel nacional y todos los pueblos y nacionalidades están armando coaliciones, campesinos, sociedad civil, etcétera. A nivel nacional se están uniendo para promover el sí, esta campaña por la vida y que la consulta popular el 20 de agosto gane la protección de este ambiente tan vital para el mundo y para nuestro país, que nos llena de orgullo, ¿no? Entonces, y que se relaciona con las luchas de nuestros pueblos. Entonces esto de aquí está creciendo muy grande y con esta efervescencia, con estas ganas, esperamos que después de la consulta popular Ecuador despierte y tome las cosas más en serio con respecto a la protección de sus ecosistemas, porque en realidad son muy ricos. Así es, muy bien dicho. Y ya vamos cerrando, te ofrezco el micrófono por si quieras como dejar un mensaje con que quieres que se quede la audiencia o bueno, esencialmente el micrófono es tuyo. Gracias a toda esta linda audiencia muy preocupada, muy erudita por querer estar al tanto de todos estos temas. Yo lo único que les pido es llevar el mensaje, que tomen la posta desde la selva y que lo lleven a cada uno de los rincones de su país y que todos los ecuatorianos y ecuatorianas votemos sí en la consulta popular, que el crudo del ITT en el bloque 43 se quede bajo el subsuelo y que comencemos a plantear una economía post-extractivista con la alegría, con la pluralidad, con la diversidad que representa nuestro país en el mundo y que de esa manera generemos un precedente y un cambio y un alivio al mundo con respecto al cambio climático y que seamos muchos y muchas los que queremos respirar un aire limpio. Por eso, no lo olviden, el 20 de agosto, sí en la consulta popular por el Yasuní ITT. Muy bien, esta fue nuestra entrevista con Javier Viteri. Yo soy el Juamas, esto fue La Biosona y gracias por sintonizarnos. Chao. Chao. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto. That